Estamos en la era de la información y los medios se apresuran por dar noticias que, en muchos casos, no muestran la realidad de nuestro mundo. A veces, por falta de tiempo, no nos da tiempo a contrastarlas, lo que se traduce en una información que, muy a menudo, no es correcta. Esto se traduce a su vez en información que todos los días nos repiten y realmente nos introducen a la fuerza en nuestro cerebro. Al final, cuando tenemos un poco de tiempo, investigamos y nos topamos con la realidad. La noticia que hemos oído tantas veces no es cierta. Hoy veremos 5 de esas mentiras que nos cuentan todos los días y que sin embargo no son ciertas. ¿Cuántas veces hemos visto en los medios que la superficie verde o forestal de nuestro planeta pues cada vez es menor, que cada vez hay más desiertos, que hay cada vez menos bosques y un largo, etcétera, etcétera? Cuando, cuentas a la gente que eso no es cierto, lo normal es que te traten de loco o digan incluso que eres un desinformador. Pero ¿y si os dijera que la web científica más prestigiosa del mundo ha publicado efectivamente hace poco un estudio que afirma que el planeta es más verde ahora que antes? ¿Y si os dijera que muchísimas webs famosas se han hecho eco de esa noticia este mismo año? Seguramente, incluso algunos de vosotros pensaréis que estoy mal, pero hoy por hoy podemos afirmar que el planeta es más verde que hace 35 años. Ojo, hablo globalmente. No digo que efectivamente en una zona determinada haya menos desierto ahora que antes. Es decir, hay muchas zonas de la Tierra, como por ejemplo el Mar de Aral, que sabemos que existe menos agua y más desierto ahora que antes. ¿Y qué decir del Sáhara? El Sáhara ahora es un desierto y hace miles de años pues no lo era. Pero ojo, porque lo que muchos medios nos repiten día tras día y mucha gente nos lo dice también, es que el mundo es menos verde que antes, y eso es mentira. Y os lo voy a demostrar definitivamente haciendo algo que todos podemos hacer, y así pues lo podéis ver también todos vosotros. Fijaos, este es el estudio de la web Nature. Lo podéis ver y también os lo dejo en la descripción de este vídeo. En el estudio, que analizó cientos de datos proporcionados por satélites, dice claramente que la superficie forestal mundial aumentó un 7% desde 1982. Y además deja claro que esto es contrario a la opinión predominante, es decir, la Tierra globalmente es más verde ahora que antes. Muy probablemente mucha gente no me crea aún así diciéndoles esto. Me pediréis más fuentes. Yo os las dejo todas en la descripción del vídeo. Pero creo que es mejor que hagamos una sencilla búsqueda en Google para comprobar todas estas webs que han contado esta noticia. Veréis que son muchas y que además la han respaldado. Veréis, vais a Google y ponéis en el buscador estudio más bosques ahora que hace 35 años. Como veis, os salen resultados de webs conocidas que respaldan el estudio realizado por Nature, como por ejemplo Diario Información, como veis, Europa Press, Cuba Debate, ABC e incluso sale Radio Televisión Española. Por tanto, cuando la NASA os muestre mapas de deforestación mundial, con el paso de los años no le hagáis mucho caso. Es cierto que existe deforestación, eso hay que decirlo, y a mí no me gusta nada la deforestación, eso está clarísimo. Pero lo que sí hay que reconocer es que la superficie forestal mundial, hablamos globalmente, ha aumentado, no disminuido. Hace no mucho anduvieron circulando varias noticias, y además es que me acuerdo de ellas perfectamente, que decían que mirar para los smartphones era malo. Decía que estropeaban la vista. En concreto decían que la luz azul que emitían pues estropeaba la vista, Las noticias se basaban, en estudios que nos recordaban también, al menos a mí,
a nuestras madres, ¿no? Cuando nos decían que no miráramos de cerca la televisión, ¿no? Que nos estropeaba la vista. Pero lo cierto es que esto no es verdad, al menos actualmente. Actualmente ni en las televisiones, ni ningún tipo de pantalla que haya actualmente, ojo, actualmente daña nuestra vista. Esto lo ha, contrastado hace poco la Academia de Oftalmología de los Estados Unidos, y lo ha hecho porque, hace unas semanas salía un estudio que afirmaba que la luz azul, que es de lo que estamos hablando, de las pantallas, principalmente de las pantallas de los smartphones, dañaba las células de los ojos. Estoy segurísimo de que alguno de vosotros habéis visto este estudio. Pero este estudio tiene un pequeño gran fallo. Y es que los investigadores que han hecho estos estudios no usaron ninguna célula real de los ojos, porque nuestros ojos tienen defensas contra exactamente ese tipo de daño, según nos explican los expertos de la Academia Estadounidense de Oftalmología. Lo único que efectivamente se recomienda es descansar la vista cada cierto tiempo de las pantallas, porque esto cansa nuestros ojos y también los seca. Nada más. Por tanto, mirar un smartphone no va a dañar nuestra vista, como nos lo han dicho en muchos estudios y en multitud de ocasiones. ¿Cuántas veces oímos que el mundo está superpoblado? ¿Cuántas? Muchísimas veces. Es un himno ya que oímos prácticamente todos los días. Sin embargo, la realidad es otra. Veréis, hablemos primero de números, ya que el 97% de la Tierra está completamente deshabitada y la mayoría de la gente está concentrada en las grandes ciudades. Pero, ¿os habéis parado a pensar alguna vez qué pasaría si juntamos a toda la gente del mundo en un trozo de tierra? ¿Adivináis cuánto ocuparía el trozo de tierra si juntamos a todos los habitantes del mundo y le asignamos un trozo para vivir de 10 metros cuadrados? Pues el resultado es que cabrían todos en una superficie similar a Nicaragua. Es decir, una zona que comparada con todo el mundo es muy pero que muy pequeña. Otro dato es que el crecimiento de la población mundial tiende efectivamente a bajar. Se ve en todas las gráficas de población. Y ya hay serias dudas si para el 2050 seremos 10.000 millones o 9.000 millones. Pero aunque fuéramos 10.000 millones, el 96% de la Tierra estaría deshabitada. Por tanto, el planeta no está superpoblado. Además, os diré otro inciso, y es que ese dicho que dice que, de que muchos animales y plantas están desapareciendo por culpa del aumento de la población humana, ese dicho es falso. Es que de hecho no hay ningún dato científico que respalde esa afirmación. Incluso fijaos, porque algunos científicos, como este hombre que es David Jablonski, asegura que no tenemos ni idea de cómo muchas especies siguen ahí, otras aparecen nuevas y otras desaparecen. Fijaos, por ejemplo, las ballenas azules, los hurones y también los búhos, incluso, son mucho más numerosos ahora de lo que eran antes. Además, otro dato a tener en cuenta es que si ahora hay más bosques que hace 35 años, pues efectivamente, esa supuesta extinción masiva de especies causadas por el ser humano y el aumento de la población, pues la verdad es que es bastante dudosa, o yo diría que es más que dudosa, ¿no? Veréis, hay que observar que si bien es cierto que, que algunos animales se han declarado extintos desde hace 10 años hasta hoy, también es cierto, y esto hay que decirlo, porque es que es la verdad, han aparecido numerosas especies nuevas, muchísimas. Cada año se descubren cientos de especies animales nuevas. Otra mentira que se empeñan en hacernos creer, muy de vez en cuando, si os fijáis,
es que, bueno, en definitiva somos muy malos y que por hacer las cosas mal nos podemos cargar absolutamente toda la Tierra. Es decir, que podemos destruir nuestro mundo. Pero esto es completamente falso. Por mucho que le hagamos a la Tierra, al planeta no le hacemos ni cosquillas, y esto es una realidad. Nosotros, si observamos todo lo que lleva la Tierra aquí y lo que llevamos nosotros aquí, no le hemos hecho a la Tierra absolutamente nada. Fijaos, os voy a poner un ejemplo. Si empleamos todo el arsenal militar total contra la Tierra, haremos un efecto similar, más o menos, que si impacta un asteroide de 400 o 500 metros de diámetro. O sea, que el daño para la Tierra es mínimo. Si bien es cierto, ojo, que para el ser humano pues serían efectivamente unos daños algo más serios, o bastante más serios, pues para la Tierra pues la verdad es que sería algo mínimo. De hecho, fijaos, por poneros un ejemplo, que el asteroide que acabó con los dinosaurios equivale a 1.000.000 de Hiroshimas. Era un asteroide de 10-15 kilómetros de diámetro y aún así no le hizo nada a la Tierra. De hecho, el cráter no es visible. Prácticamente con el tiempo pues ha desaparecido de la vista. Así que definitivamente somos hormigas caminando por una montaña. No le hacemos ni cosquillas a la Tierra. Hemos oído muchas veces, referente al tema del calentamiento global, que como sigamos así, la Tierra pues podría acabar en un escenario muy catastrófico. En concreto, podría acabar como Venus. Esto lo hemos oído muchas veces. Muchas veces. De hecho, Stephen Hawking lo dijo. Y lo dijo un par de veces. Ya, recuerdo entre 2016 y 2017. Yo siempre fui seguidor de Stephen Hawking, pero en este caso la verdad es que no lo apoyo. Ha dicho algunas cosillas por ahí que la verdad creo que se ha pasado un poco, ¿no? Veréis, recordemos que este planeta, que es Venus, aparte de tener 92 veces más presión atmosférica que la Tierra, tiene una temperatura media bestial, 460 grados centígrados, y un efecto invernadero tremendo, que unido además a que está más cerca del Sol que la Tierra, hace definitivamente que este planeta sea un infierno. Veréis, nuestro planeta en los últimos 4.000 millones de años no fue jamás como Venus, a pesar de tener miles de veces más dióxido de carbono, y eso se puede comprobar en gráficas. Eso lo primero. Y lo segundo es que si comparamos el aumento de CO2 o dióxido de carbono en la Tierra de los últimos años, vemos un aumento mínimo en comparación a los miles o millones de años anteriores. De hecho, el aumento es tan pequeño que podemos afirmar con total seguridad que al planeta no le pasará absolutamente nada en las próximas décadas. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hace muchos millones de años atrás en el tiempo, hubo muchos animales que estuvieron aquí antes que nosotros, y los dinosaurios estaban caminando por la Tierra con una atmósfera miles de veces más cargada de CO2 que la que tenemos hoy en día. Y no murieron por eso, ¿verdad? Y tampoco el planeta estaba como Venus. La verdad es que solo hay que ver gráficas, ¿no? La Tierra pues pasa por ciclos de frío y de calor. En este caso, pues estamos en un periodo llamado interglaciar. ¿Qué significa eso? Pues significa un periodo por el que está pasando ahora la Tierra, que es normal que ocurra deshielo. Ni más ni menos. Tan solo hay que mirar las gráficas para comprobarlo, nada más. Además, por último también os quería decir que, seguramente habéis visto también noticias de que nos alarman con el aumento del nivel del mar, de que puede subir 6 metros o 7 metros en los próximos 40 o 50 años. Esto seguro que lo habéis visto, porque lo echan muy a menudo, muy a menudo. Es una locura.
Lo peor es que ya os digo que esto nos lo recuerdan cada cierto tiempo en Internet. ¿Qué pasa? Que luego miras los datos históricos y te das cuenta de que no es verdad. Miras los datos de los últimos 10 años en la Tierra y te das cuenta que el nivel del mar subió 1 centímetro, o como mucho 2. Hablamos de centímetros, que es lo normal para un periodo interglaciar. Así que, gente, la Tierra no va a acabar como Venus, al menos en unos cuantos millones de años. Gente, la verdad es que detrás de cada engaño siempre hay algún tipo de intereses, ¿no? Solo hay que ver la famosa obsolescencia programada. Crean tecnología con fecha de caducidad para que las industrias continúen su camino. Las bombillas, por ejemplo, duran pocos años cuando hay una en un parque de bomberos que lleva 117 años alumbrando. Pero la verdad es que tampoco me quería liar hoy con este tipo de cosas. Solo deciros que las cosas no siempre son efectivamente como nos las cuentan y que debemos estar atentos para contrastar toda la información que nos llega en esta era de la información. En fin, gracias por estar ahí y nos vemos en otro nuevo programa de Atraviesa lo desconocido. Hasta la próxima.